amados, bienvenidos una vez más. Permítanme dar la bienvenida a aquellos que se han seguido conectando y muy especialmente a aquellos que por primera vez, segunda vez o tercera vez recién nos estamos conociendo. Yo soy el pastor Reinaldo Córdoba, el pastor de Misión Apostólica Renuevo, y para mí, de parte de Dios, es muy grato de que te puedas conectar, de que podamos estar juntos, unidos a través de este sistema del internet. Podemos nosotros estar extendiéndonos cada día más y más en muchos lugares de la ciudad, de la nación o también para otras naciones. Así que tú que estás llegando por veces primeras, bienvenido. Siéntate bien, siéntate en familia, que nosotros lo que queremos hacer es eso. Hacer de esto una gran familia, la familia de Cristo, para que todos nosotros podamos declarar que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Señor. Así que vamos a orar por esta noche. Señor, queremos agradecerte porque nos hemos reunido, porque estás añadiendo, Señor, más vidas para que te conozcan, para poder escuchar de ti y tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este momento y bendícenos con tu palabra, Señor. Danos un mensaje, Señor, a nuestro corazón para llevarlo por obra, meditarlo y llevarlo por obra, Señor, en nuestras vidas. Nosotros creemos, Señor, que esta noche tú nos vas a hablar a cada uno. Te bendecimos, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, en estos días se hizo una publicación de estos tiempos que tenemos. Ya el martes de repente podríamos desglosarlo un poquito más, en los cuales vamos a tener que seguirnos extendiendo en estos tiempos de conexión vía internet, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque tú también has llegado, porque todos estamos juntos, porque todos estamos unidos, y la pandemia y la cuarentena y el aislamiento no ha podido callar la iglesia de Cristo, y seguimos nosotros en batalla, seguimos avanzando. Así que estemos orando por nuestra nación, para que nuestra nación se fortalezca en paz, se fortalezca en unidad. ¿De acuerdo? Y vamos a ir a la escritura del Señor, y yo les pido por favor que vayamos al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 11. El tema que el Señor me estaba dando para esta noche es muy bueno. A mí me ha impactado bastante y me ha movido. Primera de Reyes, capítulo 11. Y si nosotros leyéramos del versículo 1 al 11, dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente hará inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres, ¿qué sucedió? Desviaron su corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y brevemente y muy rápido, si retrocedemos al capítulo 2 de esta Primera de Reyes y leemos solamente 3 versículos, versículo 1, dice que llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre,
Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Amén y amén. Y esta noche, el nombre de esta enseñanza le podemos poner por título Hubiera. Hubiera. Esta palabra, hubiera, muchas veces nosotros la hemos pensado, la hemos cavilado, la hemos dicho incluso, porque esta es como una manifestación, es un pensamiento que acude a nuestra mente por algo que no hicimos y que debiéramos haber hecho. En el caso, por ejemplo, de Salomón, el rey de Israel, un rey con mucho poder, con muchas riquezas y con una gran sabiduría, pero él también en estos versículos que hemos leído, después del versículo del capítulo 11, cuando Dios lo confronta y le dice lo que va a pasar, yo pienso que habrá dicho, habrá pensado para sí mismo, hubiera hecho caso, hubiera escuchado lo que mi padre me advirtió, hubiera obedecido lo que Dios me demandaba, ¿verdad? Muchas veces nosotros cometemos errores, tomamos decisiones equivocadas, porque cuando estamos en una disyuntiva, cuando nosotros queremos decidir por algo y no sabemos si una u otra cosa, a veces decidimos erradamente porque fuimos aconsejados por X persona o porque nosotros consideramos que podría ser mejor lo que nosotros estamos decidiendo. Pero yo quiero que nuevamente nosotros podamos releer una parte de ese capítulo 11, cuando dice que Salomón amó, además del eje faraón, a muchas mujeres, y que el Señor se lo había advertido. Dice ahí la escritura que el Señor le dijo, no llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Salomón, cuando él recibió ese consejo de Dios y ese consejo de parte de su padre, es cuando él recién estaba entrando a ceñir la corona de Israel, a ser el rey de Israel. Y en ese momento, esta persona, Salomón, había dicho, sí, claro, amén, por supuesto, no, que voy a caer en eso. Y esto, mis amados, muchas veces nos sucede también a nosotros los creyentes. Cuando viene una palabra del Señor o de un líder o de un pastor y que nos dice, he notado esto o yo estoy viendo tal cosa y ten cuidado. Y uno a veces dice, no, yo ya tengo conocimiento del Señor, yo amo al Señor, yo qué lo voy a hacer, no, yo estoy seguro en Cristo, yo sé a quién amo, yo sé quién soy en el Señor, yo por nada lo voy a dejar, yo por nada me voy a apartar. Eso muchas veces uno lo dice, pero se suscitan después algunas circunstancias y que eso va a apagar el fuego de nuestro amor por el Señor. Uno se va a querer agarrar con uñas y dientes y decir, no, yo lo sigo amando al Señor. Yo sigo enamorado de Dios. Yo sigo leyendo su palabra. Yo sigo congregando. Yo sigo escuchando la palabra del Señor. Sí, pero ya no lo sirves con el fuego que lo servías antes. Y esto ha sucedido en muchos siervos. Yo les digo, y esto no es para que se alarmen, ni es tampoco para que uno pueda decir entonces no hay escapatoria. Pero yo le digo que incluso hasta ministros del Evangelio en algún momento toman una mala decisión y se apartan del Señor y le dan la espalda a Dios, y podrán seguir cantando, orando, batallando, guerreando, gritando, ayunando, etcétera, etcétera,
pero Dios ya no está en ellos, porque ellos lo sacaron de su corazón. Nosotros muchas veces podemos recibir un consejo bien intencionado de una persona que nos estima, pero ¿cómo saber si es un consejo sabio o es un consejo en base a su experiencia de esa persona? Para poder seguir el consejo que podamos recibir, siempre yo recomiendo ese Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Poder hacer caso a un consejero por los frutos que pueda tener esa persona. Porque muchas veces las personas pueden aconsejarte con una buena intención, pero que lo están haciendo en base a su experiencia o a su conocimiento. No lo están haciendo porque ellos realmente estén recibiendo la iluminación, por decir así, del Señor para darte el consejo oportuno. Nosotros tenemos la gran ventaja, la gran bendición de que somos creyentes y que estamos en una iglesia, en una congregación, que tenemos un trabajo celular, que siempre va a haber un líder muy cercano a cada uno para poderle dar un consejo. Y el líder te va a dar un consejo para tu bienestar, no para el bienestar de él, porque ese líder no se va a beneficiar con que tú tomes la decisión que él te aconseja. Nosotros los pastores, los líderes, no vamos a decidir por nadie. No vamos a obligar a nadie que decida. Simplemente decimos en el libre albedrío que tiene cada uno, esto es bueno y esto es malo. Yo te aconsejo esto, por supuesto. Quiero lo mejor para ti. Pero no podemos nosotros presionar u obligar y decir, sí, que tú tienes que hacerlo y ¿por qué no lo has hecho? No. Hay libertad, libre albedrío para poder tomar decisiones. Yo les cuento, por ejemplo, ha habido personas que uno las llega a querer, a estimar mucho, y que en algunos casos son pocos, después le digo por qué pocos, vienen a mí y me dicen, pastor, que el Señor me mostró que me voy a retirar de la iglesia y me voy a ir a otra iglesia y que esto que el otro. Y yo les aconsejo y les digo, Dios no habla así, porque Dios no es una veleta que cambia de acuerdo al viento, que hoy día te puso acá y mañana te lleva allá. No es así. Dios te pone en un sitio para que te enraíces y des fruto, pero la decisión es tuya. Y hay personas que toman una decisión, que se quedan o se van, y los que se van a veces después se arrepienten y dicen ellos, me hubiera hecho caso al consejo, me hubiera quedado, porque ahora me siento mal. ¿De acuerdo? ¿Y por qué decían antes que son pocos los que se ven en ese caso que vienen y dicen? Porque hay muchas personas que a veces se van de su iglesia, no solamente Renuevo, sino de cualquier iglesia, y al pastor o al líder ni le dicen nada. Simplemente se desaparecieron y comenzaron a congregar en otro lugar. ¿Por qué se fueron? No dijeron nada. Simplemente porque de repente le llamaron la atención por algo o le aconsejaron que eso no es así o que no los dejaron liderar y cosas. Y después se dan cuenta y dicen, hubiera aceptado el proceso de Dios en mi vida. Nosotros podemos entender que hay decisiones que debemos de tomar y en esa decisión necesitamos un consejo y ese consejo nosotros debemos escuchar. Por eso es que la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que la palabra del Señor debemos nosotros recibirla, oírla, meditarla, guardarla y ponerla por obra. Porque así como Salomón y los que hayan caído en ese error, como tú, como yo, en algún momento, no nos sentamos mal. Porque el hombre más sabio, estamos hablando, Salomón, y lo cito a él, para que ninguno que hemos cometido errores nos podamos sentir ahora condenados y que vayan a tomar que esta es una predicación para culparlos o ponerles el dedo y señalarlos en lo absoluto, porque todos hemos cometido errores y todos en algún momento hemos dicho hubiera hecho caso. Salomón hubiera hecho caso al consejo de su padre. Salomón, así como Salomón, también encontramos a otro como fue el propio David, el propio padre de Salomón, el cual también una vez cayó en adulterio
Y él también después se arrepintió, y estoy seguro que en ese momento hubiera dicho, me hubiera apartado de esa mujer, no lo hubiese traído a esa mujer. Entonces, y también Sansón igualmente fue ungido por el Señor, fue separado por Dios para un propósito grande, y también a causa de un sentimiento, él no obedeció el consejo de sus padres. Los padres, vemos nosotros acá 3 casos, el caso de Salomón, el caso de Sansón, 2 casos en los cuales los padres los aconsejaron bien, pero ellos no escucharon, ¿de acuerdo? Nosotros muchas veces, eso compartí el otro día en esos devocionales, de que a nuestros oídos pueden llegar muchas cosas, y a veces son cosas tóxicas que nos contaminan y nos apartan de la verdad y de lo bueno que hemos estado corriendo y caminando. Y nosotros lo que tenemos que hacer es limpiar nuestros oídos y escuchar consejos sabios, buscar un consejo sabio, evaluar el consejo de los padres naturales y de los padres espirituales, porque tanto los padres naturales como tus padres espirituales, si tú los tienes, no quieren el mal para ti, quieren el bien para ti. Nosotros, si vamos al libro de Juan, vamos por favor a Juan capítulo 16, dice en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará a todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y esto lo dijo Jesús y sale en este Evangelio de Juan. Cuando venga el Espíritu Santo, Él es el consejero, Él es el que nos guía. Por consiguiente, la mejor guía para poder tomar decisiones es el Espíritu Santo. Miren, yo les cuento un testimonio mío. No era pastor, ya era creyente, y estaba en mis trabajos viajando por la Sierra Central, esto le contaba en alguna ocasión, y conocí a otro visitador médico, yo era visitador médico, conocí a otro visitador médico, un muchachito de 21 años, que recién estaba empezando a viajar por la sierra. Un muchacho muy sencillo, muy agradable, estaba de novio. Conversamos en alguna ocasión que nos vimos, y estamos en un consultorio esperando para poder trabajar ante el médico, él y yo. Él era de otra empresa, y yo sentía una voz como que me decía, háblale de mí, háblale de mí. Y yo entre mí, todavía no era tan maduro en la fe, decía, no, es que si le hablo ahorita de Dios, de religión, se va a espantar y no va a aperturar. La próxima vez que lo encuentre, hablaré de ti. Pasó 1, 2 meses, 3 meses, lo encuentro en otro lugar, y también, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo saludé y le comencé a aconsejar en cuanto al trabajo. Y sentía, háblale de mí, y no lo hice. No sé si me chupé, me dio vergüenza, no sé, pero yo no quería que él se vaya a cerrar porque yo le hablara del tema de Dios. Y después pasa un mes, y ese muchacho, un día, regresando de trabajar en La Oroya, en Huancayo, La Oroya, y yéndose a Lima, a su casa un día sábado, en su carro, que era un carro antiguito, en su carro por Casapalca se desbarrancó y se mató. Inmediatamente murió. A mí me dolió mucho. ¿Por qué? Porque yo en ese momento dije, le hubiera hablado de Dios. Le hubiera hablado de ti cuando tú me decías, Señor. Me dolió mucho. Entonces hay momentos en los cuales el Señor te va a instar para que tú hagas tal o cual cosa o no lo hagas. Nosotros encontramos cuando Jesús le dice a sus discípulos en este Evangelio de Juan, que cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, los guiará a ustedes. Y el Espíritu Santo está entre nosotros. Y Él quiere guiar nuestras vidas. Y a veces nosotros, como yo, le cerramos la puerta y le decimos, no, yo no te rechazo, pero no, voy a esperar otro tiempo, voy a hacerlo, pero después. Pero estamos dejando pasar el tiempo que el Señor te ha dicho. Yo quiero
también, por favor, ya para terminar casi, que vayamos al libro de Romanos, en el capítulo 8. Y en el versículo 14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y volviendo un poquito al tema de que el caso de Salomón, el caso de Sansón, que sus padres les daban un consejo a ellos. Y ellos llega un momento que desoyeron ese consejo. Y después les trajo desgracia, tanto a Sansón como a Salomón, por no escuchar el consejo de sus padres. Por eso debemos nosotros valorar a nuestros padres naturales. Y si tienes padre espiritual, que creo que si tienes, estamos acá en esta iglesia, tienes un líder, pues, o pastor o pastora, pues escucha el consejo sabio de tu pastor, de tu pastora, de tu líder. Porque tu líder va a llegar hasta un punto y si no puede él hacerte entender, lo va a consultar con su pastor o con su pastora para ayudarte. Va a estar orando por ti. Entonces nosotros entendemos ahora lo que dice el apóstol Pablo a esta carta de los Romanos, que los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. No son hijos de Dios por darle el diezmo, no son hijos de Dios por estar metido en una iglesia, en un templo por 24 horas. No son hijos de Dios por estar gritando y gritando en las calles, o gritando en su casa, o gritando en el templo. No son hijos de Dios por eso. Esas son cosas que se pueden mejorar, moldear, qué sé yo. Pero son hijos de Dios cuando uno obedece la guianza del Espíritu Santo. En este tema de hubiera, que cuántas veces lo hemos dicho o lo hemos pensado, ¿verdad? ¿Cuántos desaciertos han habido en nuestra vida? ¿Cuántas veces ha habido una persona que sea familiar o un amigo muy querido, una amiga muy querida, y que se apartó un tiempo del Señor o se apartó de nosotros, y pasa el tiempo y te enteras que le fue mal, que cayó en desgracia o que murió? Y uno dice, le hubiera hablado de Dios, le hubiera dicho cuánto vale, le hubiera dicho tal cosa, le hubiera dicho lo otro, hubiera hecho tal otra cosa, en los tiempos que me escuchaba. Ahora ya no me escucha. Entonces nosotros debemos entender, por ejemplo, las desgracias que llegan a nuestra política, en los diversos gobiernos de diversas naciones. También hay de por medio un hubiera. Porque las personas que fallan, y las personas que se corrompen, y las personas que por una ambición negativa, una ambición perniciosa, quiere apoderarse de poder, de autoridad, y después cosecha desgracia, llega un momento que dice, hubiera hecho diferente las cosas, hubiera sido obediente a lo que yo dispuse en un inicio. Miren, los políticos, no estoy hablando solamente del Perú, sino a nivel general, en todo lugar. Los políticos en las diversas naciones que se corrompen, muchos de ellos empezaron con un buen propósito, de poder ser una ayuda y poder hacer leyes y legislar para la nación, para el pueblo peruano. Pero llegan a escuchar en sus oídos cantos de sirena, entre comillas, melodiosas voces que los invitan a corromperse, y acceden y se olvidan del propósito. Y cuando llegan a un juicio o llegan a un penal, yo estoy seguro que ellos dirán en ese momento, hubiera hecho caso a lo que al inicio pensé, a ser recto, a ser justo y ser honesto. Hubiera hecho caso a la enseñanza de mis padres. En algún momento yo he contado de un familiar que sus padres, unos tíos, abuelos míos, eran gente muy modesta, muy humilde, pero muy respetable.
Y ellos tuvieron varios hijos y a todos sus hijos les enseñaron principios, moral y valores. Y uno de esos hijos, que tenía muchas habilidades y muchas cualidades, llega un momento acá en el Perú a corromperse vilmente con ese señor Montesinos. Se corrompió vilmente y después salió a la luz. Y miren ustedes, desde ese tiempo hasta la fecha está en la cárcel. Y yo estoy seguro que él en la cárcel habrá tenido noches en las cuales habrá dicho: hubiera seguido el ejemplo de mi padre, hubiera hecho caso a los consejos de mi madre. Gracias a Dios, sus padres murieron antes de ver la suciedad que él cometió, porque si no ellos hubiesen muerto de la pena y de la vergüenza. Pero muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el consejo, entre comillas, el mal consejo que nos invita a las cosas negativas. Lo hizo Sansón, lo hizo David, lo hizo Salomón, y lo has hecho tú y lo he hecho yo. Nosotros lo que debemos de hacer para evitar tantos hubieras en tu vida es buscar a Dios. Buscar más intensamente a Dios y pedirle consejo y dirección. Y Él oye. Cuando tú le pides, Él te oye. Él te dice: me buscaréis y yo te oiré, porque tú me buscaréis de todo vuestro corazón. Y Él te oye y tú tienes que oír lo que Él te dice. Pero el punto final, el corolario o el postre o la cereza sobre el pastel, ¿cuál es? Y a veces es lo más difícil. Porque es fácil hacernos ahorita un ayuno, hacernos ahorita una vigilia y estar clamando, orando, gritando 12 horas, qué sé yo. Es fácil eso. Es fácil tirarnos al suelo, adorar, llorar y amarlo al Señor. Es fácil eso. Es fácil postrarnos de rodillas y pedirle. Pero lo difícil es lo que decía Pablo: los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Jesús lo que dijo: Él os guiará. Y guiarte es no solamente que te golpees el pecho en tu casa. Guiarte es obedecer. Eso es difícil, la obediencia. Obedecer lo que el Señor te dice que hagas. Obedecer lo que el Señor te dice que cambies. Obedecer lo que el Señor te dice que dejes. Eso es difícil porque hay cosas que están muy arraigadas en nosotros. Y eso nos resulta difícil. Pero ten cuidado, porque esas cosas que están tan arraigadas puede ser como un virus, puede ser como una garrapata que se ha prendido de ti. Y te lo vas a tener que sacar, y muchas veces con dolor de tu vida. Pero es obediencia. Y en la obediencia está la bendición de Dios. Que nosotros después de esta enseñanza podamos entender que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque dice que así somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, el Padre Celestial quiere lo mejor para sus hijos, para nosotros. Vamos a orar, mis amados. Señor, queremos darte las gracias por esta noche. Darte las gracias, Señor, porque queremos nosotros reducir el número de hubieras en nuestra vida, de hubiera hecho esto, hubiera decidido por lo otro. Danos sabiduría, danos dirección, Señor. Venimos ante ti a pedirte, Señor, la dirección y la guía de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu de Dios, para que tú nos enseñes, para que tú nos guíes, Señor, y que nosotros tengamos un corazón obediente a ti, Señor, a tu palabra, a tu dirección. Gracias te damos, Señor, por este tema, por esta prédica, por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque tú también con amor nos tratas y no nos avergonzamos, porque vemos que hasta tu siervo Salomón, el gran Salomón, cayó, Señor. Igual nosotros muchas veces hemos caído, pero no queremos seguir cayendo más. Queremos que se encienda la llama del amor por ti, Señor, en nuestras vidas, y poder nosotros estar atentos, Señor, con nuestro oído para escuchar tu voz, tu palabra, y obedecerte, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les pido a los que se están conectando por vez primera o segunda vez que por favor me sigan brevemente en esta oración. Pueden cerrar sus ojos y puedan decir conmigo. Si no quieres cerrar tus ojos, no los cierres, tranquilo. Pero lo importante es que digas conmigo estas palabras. Di conmigo: gracias te doy, Dios mío, por mi vida, por mi familia. Gracias te doy, Señor, por este momento.
reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Y te pido que tu Espíritu Santo entre en mi vida. Te pido perdón por mis pecados, por mis errores. Enmienda mis pasos. Guíame, Espíritu Santo, para poder ser agradable a ti y también a mi casa, a mi familia, a mis amigos. Gracias te doy. Amén. Permíteme orar por ti. Padre, yo te doy las gracias por esta vida. Yo te doy las gracias, Señor, por este hombre, por esta mujer, por ese joven, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, por este momento en el cual tú has permitido que él, que ella pueda escuchar esta palabra, Señor, para que no hayan tantas subidas en su vida como también te pedimos por el resto, Señor, para que nosotros podamos tomar decisiones sabias guiados por tu Espíritu Santo. Guárdalo, Señor, y guíalo en nombre de Jesús. Amén y amén. Conéctate con la persona que te invitó, que te pasó la voz. Dale tus datos. Los necesitamos para poder entablar una relación, para poder estarnos conectando más seguidamente. Y no es una religión que te queremos cambiar, es solamente que queremos enseñarte lo que una vez nos enseñaron a nosotros, que Dios es tu papá, es tu padre, y como padre te ama, te reclama y quiere bendecirte. Así que por eso es que queremos estar en contacto contigo. Y mis amados preciosos, mañana a las 7:30 de la mañana nos estaríamos encontrando en esos desayunos, entre comillas, en esos devocionales de recargados en Cristo, a las 7:30 de la mañana. Y no se olviden separar tiempo para el martes, que tenemos un tiempo a las 8 de la noche de culto de adoración, y que ahí vamos a tocar algunos temas de lo que está aconteciendo y las proyecciones que el Señor tiene para ti, para tu vida. Y los jueves, por supuesto, también en esos jueves de bendición a las 6 de la tarde. Que Dios me los bendiga y que tengan una buena noche.